Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Con la lectura de este pasaje, quisiera dar inicio al tercer capítulo de Héroes de la Fe. La segunda persecución imperial bajo Domiciano en el año 81 después de Cristo. Este era un hombre inclinado al mal. Primero dio muerte a su hermano y luego se fue contra los cristianos, dando orden que fueran ejecutados todos los descendientes del linaje de David. Los historiadores nos dicen que fue bajo este emperador que el apóstol Juan fue torturado. El apóstol era su prisionero y Domiciano quería que el último discípulo de Cristo sufriera una muerte como ninguna otra. Y uno de sus soldados le sugirió que le metiera en una paila de aceite hirviendo, y él le pareció bien. Cuando fue traído al lugar, al centro donde estaba la paila, la multitud que allí se encontraba aplaudía con mucha agitación, porque simpatizaban con el emperador. Con cada paso que Juan daba, podía ver a su alrededor cómo la muchedumbre aprobaba tal crueldad. Pero con determinación siguió adelante y orando, con manos levantadas, entró en la paila hirviendo. Mientras él oraba, el aceite parecía no hacerle nada. Uno de los verdugos, asombrado, vio cómo no le pasaba nada. La multitud, maravillada, cesó de aplaudir y con profundo temor gritaron: ¡Milagro! Su Dios le ha podido librar de la muerte. Y el emperador, con mucha ira, mandó que lo sacaran y lo desterró a la isla de Pasmos, donde Dios se le reveló y escribió el libro de Apocalipsis. La muerte del apóstol Juan fue de manera natural. El emperador Domiciano dictó una ley por todo el imperio que decía que ningún cristiano, una vez traído a los tribunales, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Este edicto hizo que se inventaran muchas historias falsas con el fin de dañar y matar a los cristianos. Era tanto las ganas que tenían los paganos de matarlos, que si pasaban por alguna hambruna, epidemia, terremotos u otros eventos naturales que asolaba alguna de las provincias romanas, le echaban la culpa a los cristianos. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado a los tribunales, se le sometía a que dijera un juramento a favor de un dios romano, y si se rehusaba a tomarlo, se le sentenciaba a muerte, y si se confesaba cristiano, la sentencia era la misma. Timoteo, el discípulo amado de Pablo. Este era obispo de Éfeso, donde pastoreaba celosamente la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. Los paganos celebraban una fiesta llamada Catagogión. Timoteo se enfrentó a la procesión, los reprendió duramente por su idolatría, lo que desató la furia del pueblo, y le cayeron sobre él con palos y lo apalizaron de manera tan brutal que murió 2 días después por los efectos de los golpes. En la tercera persecución imperial fue bajo Trajano en el 108 después de Cristo. En esta persecución había un joven erudito y famoso llamado Plinio. Viendo la feroz matanza de cristianos y movido a compasión, escribió al emperador Trajano, contándole que habían miles de cristianos que eran muertos a diarios, que no habían hecho nada en contra de las leyes romanas. Ellos solo solían reunirse en honor de Cristo como Dios y a comprometerse, no por obligación, sino por convicción, a no cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos o robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Se reunían para participar en comunión de una comida inocente. Así vivían ellos.
bajo este emperador sufrió un reconocido y gran venerado entre muchos, el bienaventurado mártir Ignacio. Este había sido puesto como obispo de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Se dice de él que cuando lo llevaron para ser devorado por las fieras a Roma, pasó por Asia, la actual Turquía, fortaleciendo las iglesias por donde pasaba, con sus exhortaciones como con la predicación de la palabra de Dios. Cuando llegó a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma para que no emplearan ningún medio para liberarle del martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Él les dijo: ahora comienzo a ser discípulo. Nada me importa de las cosas visibles e invisibles para ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manden las bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo venga sobre mí. Sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era su ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez que oía rugir a los leones, decía: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de la fiera salvaje, para que pueda ser hallado pan puro. El emperador Adriano continuó esta tercera persecución. Este mató alrededor de 10.000 cristianos. Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados con espinas, atravesados con lanzas, en imitación a la pasión de Cristo. Eustacio, un valiente comandante romano con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador a servir en un idolátrico sacrificio para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe, pues era cristiano, era mucho más grande que la vanidad, que rehusó noblemente. Enfurecido por la negativa, el emperador se olvidó de los servicios de este audaz comandante. Ordenó su martirio y el de su familia. Era tanto el martirio que sufrieron los cristianos que un pagano llamado Caloserio exclamó: grande es el Dios de los cristianos, por lo cual fue aprehendido y dado muerte con los mismos padecimientos de los cristianos. Muchas otras crueldades tuvieron que sufrir los cristianos, hasta que Quadratus, obispo de Atenas, hizo una erudita apología al emperador, y Arístides, un filósofo de la misma ciudad, escribió una elegante epístola, la que llevó a Adriano a disminuir su severidad y a ceder a favor de ellos. Mis hermanos, pensar en los héroes de la fe es llegar a ser un héroe de la fe e imitador de Jesucristo, autor y consumador de la fe. Ese es nuestro llamado.